El doctorado en Seguridad y Defensa que imparte la ANEPE tiene una clara orientación y coherencia epistemológica para así generar capital humano avanzado para contribuir al debate nacional en temas asociados a la seguridad y la defensa, situando a los alumnos en un nivel científico superior y generando un núcleo de pensamiento crítico sobre estas temáticas. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida al webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, instancia donde queremos presentar a 3 de los 10 estudiantes de nuestro doctorado. Les recuerdo que durante la exposición los micrófonos y video de quienes están conectados estarán apagados y tendrán la posibilidad de realizar preguntas únicamente en el icono Preguntas y Respuestas, las cuales serán contestadas una vez finalizadas las respectivas exposiciones. A continuación, dejo con ustedes al alumno de nuestro programa doctoral, señor Pablo Marín Montesino, quien moderará esta actividad. El doctorado en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, comenzó el año 2022. El objetivo general es formar investigadores autónomos, especialistas en el área de la seguridad y defensa, con una sólida base conceptual disciplinaria y conocimiento teórico profundo en las ciencias y disciplinas asociadas a esta área, además de solidez epistemológica y metodológica que garanticen la realización de investigación de frontera interdisciplinaria y la consecuente difusión en estas áreas. En esta oportunidad, contaremos con la presencia de destacados alumnos de este programa de doctorado único en Chile, quienes nos expondrán temas de gran relevancia e interés nacional e internacional. En primer lugar, expondrá mi coronel Álvaro Inostroza Avaria con el tema Una mirada multidisciplinaria para comprender los nuevos escenarios en la función de defensa en Chile. Y posteriormente lo hará la alumna del doctorado Belén Vázquez Valencia con el tema La geopolítica del cambio climático. Esperamos que esta instancia académica, con los temas en comento, genere un espacio de debate y reflexiones enmarcadas en la seguridad y defensa. Hago presente que las exposiciones tendrán una duración de 15 minutos. Posteriormente tendremos espacio para consultas. Primera ponencia está a cargo de mi coronel Álvaro Inostroza Avaria, quien es licenciado en Ciencias Militares, magíster en Ciencias Militares, profesor invitado de Estrategia y Liderazgo en el Comando de Educación Superior de Guatemala. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a mi coronel Álvaro Inostroza. Adelante. Muy bien, muchas gracias Pablo por la presentación. Además, quisiera agradecer en esta oportunidad a la ANEPE por generar esta ponencia donde los alumnos que integramos este doctorado tenemos la posibilidad de exponer nuestros temas. Además, con la preocupación en seguridad y defensa en el sentido de contribuir con esta temática. En segundo lugar, quisiera destacar que el tema de investigación en este doctorado, para quien habla, se denomina conocimiento y valorización de la defensa nacional. Y este tiene relación principalmente con la necesidad de conocer este ámbito de la defensa en forma transversal y además lograr valorar qué significa esta función defensa en el contexto nacional. Por lo tanto, derivado de esta investigación, la ponencia que voy a exponer a continuación tiene como nombre Una mirada multidisciplinaria para comprender los nuevos escenarios de la defensa en Chile. Y que espero también que esto esté relacionado con mi tema de investigación y que sea de interés para quienes estamos participando de esta actividad. Y aquí quisiera partir en primer lugar generando o haciendo una diferencia entre describir los nuevos escenarios y buscar las causas que generan estos nuevos escenarios. En primer lugar, para describir estos nuevos escenarios, se hace referencia a situaciones o contextos que han cambiado significativamente en comparación a cómo se encontraban previamente. Esto puede ser el resultado de diferentes factores, como cambios sociales, económicos, tecnológicos o ambientales. Estos nuevos escenarios pueden influir en la manera en que se toman decisiones, se abordan o desarrollan estrategias en favor de la defensa. Sin embargo, para comprender estos nuevos escenarios, se propone explorar la influencia histórica de las Fuerzas Armadas en relación a cómo se ha generado nuestra identidad nacional
también ver la importancia que han tenido las relaciones internacionales en esta generación de escenarios, y por último también evidenciar cuál ha sido la percepción de la sociedad respecto de esta función de defensa. Por lo tanto, al situarnos en un contexto, podemos apreciar que el mundo actual se percibe una situación global compleja. No hay un orden claramente establecido. Hay nuevos actores que han generado problemáticas en el ámbito de la seguridad internacional. Los conflictos geopolíticos también se propagan en distintas y extensas áreas. La pandemia también ha sido un factor que ha puesto a prueba lo que se entendía por multilateralidad. Por lo tanto, hemos apreciado que existe una situación que podríamos denominarla como una crisis. Además, en el ámbito regional también podemos ver la influencia de esta crisis. Vemos que en el ámbito regional se deterioran algunas economías por efectos de la inflación. También podemos ver algunos quiebres en la democracia donde ponen a prueba lo que es la institucionalidad de los estados. En su parte, o en el ámbito nacional, nosotros también vemos que desde hace bastante tiempo hemos buscado la inserción en mercados internacionales, lo que por una parte ha generado lazos comerciales de cooperación y también beneficios económicos. Sin embargo, también ha dejado puesto a nuestro país a nuevas problemáticas en seguridad y también fenómenos sociales que denotan un contexto de crisis, y esto también se ve relacionado con el ámbito regional, donde podemos evidenciar actualmente migraciones masivas. Podemos ver también aumento de delincuencia en algunos sectores y también coyunturas internas que tienen distintas interpretaciones. Violencia o incluso terrorismo también pueden conformar un nuevo escenario que amenaza la estabilidad del Estado. En este contexto, la relación entre defensa y escenario se vuelve cada vez más estrecha. La defensa implica el desarrollo de capacidades y recursos para hacer frente a estos nuevos escenarios. Por lo que tanto la defensa como nuevos escenarios se enfrentan a dilemas que plantean complejidades para las Fuerzas Armadas. Por un lado, existe la necesidad de evidenciar la contribución de la defensa a nuestra sociedad, y por otro lado también estos mismos cambios culturales, los cambios en el contexto internacional y democrático van generando nuevas exigencias para, o nuevas exigencias sociales que involucran a nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, para comprender estos nuevos escenarios, cómo llegamos a lo que vemos actualmente, exploraremos inicialmente el rol clave de nuestras Fuerzas Armadas en nuestra seguridad nacional. Y aquí partimos desde un paradigma clásico, que las Fuerzas Armadas son un componente fundamental en la seguridad y defensa de cualquier Estado. Su papel va más allá de la defensa militar externa, involucrando tareas esenciales como los valores, proteger instituciones, también la protección de los ciudadanos de una nación. Su doctrina señala la defensa de la patria y el cumplimiento de un rol clave en la seguridad nacional. Y creo que esa es la idea que debemos mantener en este minuto, esas dos tareas principales. Por su parte, desde una mirada histórica, existirá un relato en constante transformación. Y es importante ver este relato y cómo se ha desarrollado esta mirada histórica para entender los nuevos escenarios que vemos en la actualidad. Para esto, nosotros bien sabemos que nuestra independencia y soberanía, podríamos decir que comienza en el año 1810, sin embargo, se ha considerado partir para este análisis con un hito como lo fue la Guerra del Pacífico entre los años 1879 y 1884, ya que después de esta guerra se generó un cambio en la forma de entender la defensa y las relaciones internacionales. Posteriormente, aquí se adoptó una mirada o una visión no americanista. Por un lado, se buscaba consolidar el Estado en el sur y por el otro lado se mantenían diferencias latentes con Perú y Bolivia.
Así, también hubo un hito importante en esta guerra, como fue el combate naval de Iquique, que impulsó a partir de ese hito un sentimiento histórico, gracias al heroísmo de nuestro capitán Arturo Prat. Pero antes de eso, la defensa no era un tema desarrollado. Sí, posteriormente, a ganar la guerra. Un hecho de eso lo demuestra que existía un ministerio de defensa y un ministerio de guerra por separado. O sea, no había una integración real respecto de las capacidades para enfrentar esta actividad. Posteriormente viene una guerra civil en el año 1891. Esto también genera una división en la sociedad y aquí hay una influencia de las Fuerzas Armadas también en nuestro devenir histórico. Y aquí las Fuerzas Armadas se enfrentan en dos bandos antagónicos. Luego, en 1924, se produjo un hecho denominado, conocido como ruido de sables, en que la oficialidad protestó frente al Congreso por mejores condiciones laborales y bajo sueldo. Aquí también destacan los militares Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Gros. Posteriormente, en 1932, se produce un golpe de Estado, estableciéndose una república socialista que durará 12 días en el poder. Desde ahí hasta principios de 1977 vienen distintas crisis y gobiernos, un desarrollo de la defensa con énfasis en la disuasión e hipótesis de conflictos vecinales. Aquí cabe destacar que hasta el año 32 la influencia militar en la política chilena era permanente. De alguna forma marcaba el ritmo y rumbo de la política nacional. Ya posteriormente el presidente Alessandri sacará a los militares de este escenario político una especie de aislamiento que pretendía evitar el poder de decisión y de influencia en la contingencia nacional. Desde el año 1945, posteriormente hasta el año 1973, habla una marcada influencia norteamericana en el desarrollo nacional y militar, adhiriendo a esa postura como una decisión de Estado, no como una decisión propiamente militar. Sin embargo, un hecho que marcará posteriormente una mayor relevancia en el ámbito nacional tendrá relación con la instalación del gobierno militar en 1973 y hasta 1990. Este acontecimiento de hace 50 años condicionará a las siguientes generaciones, reconociendo principalmente al ejército aquí como eje fundamental de la función defensa. Y esto podemos evidenciar que hasta el día de hoy tiene percepciones contrapuestas, distintas visiones observan desde distintas miradas o posiciones un relato y este acontecimiento histórico que ha incidido en la política nacional, podríamos decir que en los últimos 30 años o desde estos últimos 50 años, desde donde se instauró este gobierno militar. A continuación viene la transición, coincidió con grandes cambios también en el sistema internacional, tales como la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Estos acontecimientos generaron también un periodo de reordenamiento e incertidumbre a nivel internacional. Posteriormente, el atentado del 11 de septiembre del 2001 también marcará una nueva etapa en el panorama internacional. Aquí se pone fin a la posguerra fría y se posiciona el terrorismo como principal amenaza a la seguridad internacional. Y aquí esto lleva a replantear las concepciones de seguridad y amenaza, porque viene una cooperación y una proliferación de actividades defensivas conjuntas. Aquí posteriormente se transita hasta el año 2010, donde tuvimos la situación del terremoto y tsunami del 27F, y posteriormente el año 2019, donde también enfrentamos una crisis social, donde se presentan un escenario con ideas de cambio y cuestionamiento a la institucionalidad. Es importante que destacar que el año 2010 hay un importante debate político por la salida principalmente de los militares a la calle. Esto generó un debate y distintas miradas contradictorias respecto del rol que le cabía en esa situación tanto a las autoridades civiles como militares por realizar actividades respecto de esta situación acontecida ese año.
Y aquí también es importante mencionar que a pesar de esas distintas miradas, en el último tiempo ha surgido también que nuevamente estén las Fuerzas Armadas o los militares empleando o desarrollando tareas también en el ámbito interno. Lo podemos ver en el empleo tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte en el último tiempo, a pesar de los cuestionamientos que ocurrieron el año 2010. En este proceso de construcción histórica y de una narrativa, y de ver estos nuevos escenarios, resulta considerable o mirar desde qué punto de vista se observa estos nuevos escenarios. ¿Cómo se observa? Desde un acontecimiento histórico, desde un relato, desde una visión objetiva de la realidad o no. ¿Cómo estamos observando este pasado? Desde aquí podemos tomar un ejemplo, desde una mirada kantiana, el deber de la función defensa es incidir positivamente en la sociedad a través de la responsabilidad moral, la justicia y la humanidad en su actuar. No obstante, la carga emotiva y el discurso que rodea a lo militar hacen que la observación sea permeada por el paradigma individual de cada observador. Aquí tiene relación con la cultura, con las tradiciones y con lo que hemos heredado también de nuestro pasado. Aquí también hay un autor importante como Eric Hausmann, que comenta en sus publicaciones que actualmente se desafía la connotación de humanidad en nuestro pasado inmediato, planteando la universalidad de la historia como algo ajeno a nuestra realidad actual. Por ejemplo, ya no genera sentido la llegada del hombre a la luna como un logro de la humanidad. La universalidad que unía a través de grandes relatos, hoy hablan más bien de marginalidad, de hechos militares, desde la interpretación de esta mirada histórica, desde la geopolítica y hegemonía que influía también en aspectos de colonialismo y racismo, incluso, entre otros. Por ello, aquí también uno podría concluir que teorías críticas como el feminismo y enfoques también de género tienen un protagonismo indiscutible. La política exterior no puede desvincularse de la política interna. Es necesario también tener en cuenta los derechos de uno por sobre las libertades de otro. Esto va influyendo en la construcción del relato y de la realidad que queremos instaurar. Siguiendo esta misma línea, también el filósofo Sergio Rojas plantea que el pasado no cabe en la historia. Los eventos y acontecimientos no son históricos en sí mismos, sino que son interpretaciones de los mismos. Desde esta perspectiva, el pasado se convierte en una catástrofe, un error del cual debiésemos deshacernos finalmente. En base a esta reflexión, aparece aquí también una idea de deconstrucción. Esto se presentó principalmente durante la crisis social en el año 2019, lo que también marcó o implicó una mirada refundacional de la institucionalidad. La eliminación de monumentos y cambio a símbolos patrios representan también un cuestionamiento a ese pasado que se había instituido predominantemente con efemérides militares y que ahora también se relee en búsqueda de un nuevo relato. Así, también tienen un papel fundamental las relaciones internacionales. La influencia de estas relaciones internacionales son sin duda de gran importancia en nuestra sociedad actual. Aquí hay que marcar también hechos importantes como el fin del bipolarismo, trajo consigo una serie de cambios en el escenario internacional. La adopción de apariciones de nuevos conflictos globales, también conflictos intraestatales. Y también hace más complejo el concepto de seguridad. Aquí destaca también un autor, Barry Busan, de la Escuela de Copenhague, quien manifiesta que a partir de la década de los 80 hay que mirar estos aspectos de seguridad y defensa más bien desde un ámbito integral, que consideren la economía, los cambios sociales, la cultura, la tecnología, para poder definir o ver cuáles son los escenarios que se nos presentan en la defensa nacional. También se pueden ver cambios en la comprensión y seguridad y defensa desde una perspectiva clásica hasta un enfoque integral. Aquí también tenemos una seguridad cooperativa,
multidimensional, la seguridad humana, que va a tener una influencia importante en las relaciones internacionales. Ahora los aspectos de ambientales, salud, género, también vienen a ser relevantes en esta definición de seguridad. Sobre este contexto, y en un mundo donde también los conflictos clásicos se han vuelto menos frecuentes, se ha vuelto difícil también encontrar un rol adecuado para las Fuerzas Armadas. Aquí hay una académica, Débora Norden, que también plantea un análisis detallado principalmente de la participación militar entre las décadas de los años 70 a 90, donde hablaba más bien que había una influencia directa de las Fuerzas Armadas en la política interior de los países. Sin embargo, ya a partir del último tiempo se ha visto más bien una neutralidad de estas instituciones y una integración también en buscar nuevas soluciones para la paz y para la cooperación internacional. Plantea, por ejemplo, que ya no hay golpes de Estado. Sin embargo, sí deja la reflexión de la necesidad del conocimiento civil en materias militares. Asimismo, también en el contexto latinoamericano, la participación en organismos regionales es una herramienta crucial para mantener la cooperación y la seguridad. Vemos que se busca de alguna forma mantener una identidad regional, incluso existiendo una Secretaría multidimensional de seguridad. Pero no es posible evidenciar una reticencia de los estados a participar. Aquí también vemos que no se ha logrado presentar una unión respecto a Latinoamérica con nuevos actores exteriores, como la Unión Europea, el ASEAN, Estados Unidos o China. Y esto se debe también, como lo expresa la académica Carolina Valdivia, porque se busca una integración desde arriba hacia abajo. Es decir, desde el más alto nivel hasta la ciudadanía, y eso muchas veces queda desconectado con la sociedad. Sin embargo, un ejemplo como la Unión Europea parten desde un problema básico como fue la comunidad del acero y el carbón, y eso posteriormente va generando integración y va generando que existan nuevos acuerdos para desarrollar efectivamente una integración regional y una comunidad. Por supuesto, también aquí hay otra autora como Anne Applebaum, quien argumenta que a propósito de las crisis a las democracias, actualmente se le demanda mucho a la institucionalidad, pero ¿qué es capaz de ofrecer esta institucionalidad? Esta que a las personas comunes y corrientes les interesa que les solucionen sus problemas comunes. Por lo tanto, la institucionalidad en este minuto tiene que hacerse cargo de esos problemas, y en ese ámbito la defensa también tiene que ser parte de esta solución y no parte del problema. En síntesis, la integración también desde esta mirada de la sociedad, llegamos a estos nuevos escenarios y repercusiones en el quehacer militar como organización o grupo social. Por lo tanto, desde esta mirada de la sociedad, donde vemos los nuevos roles que deben asumir las Fuerzas Armadas, el nuevo rol de la defensa, también tiene que estar relacionada con ámbitos económicos. Por ejemplo, hay un autor como Randall Holcomb, quien señala que los estados tienen un interés por generar la defensa, porque les sirve para sus intereses. Sin embargo, cuestiona muchas veces también que el ámbito civil lo puede desarrollar, pero nosotros podemos observar en la guerra de Ucrania que actualmente está la proliferación de empresas particulares que también van participando en la defensa. Y así transitamos hasta estos nuevos escenarios donde a partir de estos antecedentes históricos, a partir de las relaciones internacionales, a partir de los cuestionamientos sociales que también va presentando el ámbito de defensa, nos enfrentamos hoy en la actualidad a temas o amenazas en ciberseguridad, también por los cambios culturales que pueden derivar en amenazas híbridas, como conflictos transnacionales, actividades cibernéticas o desinformación. Por otra parte, el cambio climático está creando nuevos desafíos para la seguridad
debido a la magnitud de los desastres naturales que se están evidenciando. También la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes están transformando la forma de hacer la guerra. Las pandemias han influido en las economías y en la estructura, en las instituciones también de los estados. Por lo tanto, vemos que el escenario actual es necesario entenderlo desde esta mirada histórica, desde la mirada también de las relaciones internacionales y de lo que nos exige la sociedad. Y en la actualidad, el escenario que tenemos también, no exento de controversia, tiene mucho que ver con el rol militar en estas dinámicas internas y en las situaciones también que cada día va viendo la sociedad como problema y que va exigiendo a esta función de defensa una participación más activa cada día en estos problemas nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. La verdad es que es un tema de gran relevancia y cómo lo presenta en estos breves minutos nos deja un poco más claro toda esta mirada multidisciplinaria justamente y con una evolución histórica de lo que ha tenido la defensa en esta materia. Reconociendo que es una situación compleja, eso es lo que nos queda en esta parte, invitamos a todos los que están conectados a hacer las preguntas en el ICO, uno que está dispuesto en preguntas y respuestas, y después al final daremos el espacio para que sean tratadas y analizadas. Otros temas relevantes como al final en la ciberseguridad, también la inteligencia artificial, la amenaza y el cambio climático, que está muy relacionado con el nuevo tema que vamos a exponer a continuación. Así que vamos sin más en dilatación, vamos a pasar al segundo tema, que es presentado por Belén Vázquez Valencia, la geopolítica del cambio climático. Así que en esta instancia vamos a presentar a nuestra siguiente expositora, que nos va a hacer un barrido, al igual que en la presentación anterior, con un tema que tiene una trascendencia importante como es el cambio climático. Belén Vázquez Valencia es alumna del doctorado en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, magíster en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de Estado, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Miren, sin más preámbulo, dejamos este espacio para que puedas darnos tu ponencia. Muchas gracias, Pablo. De antemano, dar las gracias por esta invitación, esta instancia, que para temas que son tan nuevos en seguridad y defensa como lo es el cambio climático son sumamente relevantes y necesarios, por decirlo así. ¿Podemos comenzar con la presentación, por favor? Bueno, cuando hablamos de la geopolítica del cambio climático, el título ya está invitando a que mezclemos dos temas que son hasta hace poco temas que se veían por separado. Estamos hablando de geopolítica, que es un tema que es inherente a la seguridad y defensa de Estado, que es tratado por las relaciones internacionales, y el cambio climático, que hasta hace muy poco tiempo atrás era un tema que era tratado principalmente por el ámbito académico. Hoy día nos vemos en la necesidad de ir uniendo estas temáticas desde la seguridad y defensa, desde las relaciones internacionales, con temas que tienen que ver netamente con ciencia y medio ambiente. Y esto ha sido controversial porque también estos temas se ven como nuevas amenazas, tal como lo comentaba Álvaro en la exposición anterior. Desde la Guerra Fría en adelante, todo el tema medioambiental se ha ido poniendo sobre la mesa. Tenemos hoy día convenciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas, que habla temas específicos de cambio climático, y otras instancias en donde a nivel internacional se está teniendo que poner sobre la mesa la necesidad de ver qué va a pasar con el medio ambiente, que es lo que sostiene a la humanidad en los diversos territorios, cada uno con sus distintas realidades, pero siempre la seguridad humana queda en este híbrido de si es necesario tomarlo desde la seguridad y defensa o desde la academia y la ciencia. La siguiente, por favor. Para poder poner una línea base de conversación en esta presentación, muchos de ustedes son del ámbito de la seguridad y defensa de Estado, es necesario ver desde mi perspectiva de investigación, como se mencionó, soy alumna del doctorado de seguridad y defensa, y mi misión ha sido ir encontrando ambos temas, el de seguridad y defensa y el de ciencia, en un tema que sea común y que sea útil para la seguridad y defensa y las relaciones internacionales. Podemos ver tres definiciones que son en las que he basado en mi investigación.
La primera de ellas habla sobre cómo la geopolítica es una ciencia que concibe el Estado. Ya tenemos una primera noción de cómo la ciencia se hace parte de la estructura estatal, mostrándolo como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Estamos ampliando la visión de la geopolítica en estas relaciones de poder, pero que se encuentran desde el territorio. Hans Schöffer habla sobre la geopolítica como la ciencia geográfica del Estado. Sin embargo, es con la definición que plantea Lacoste, donde encuentro mi investigación principalmente, que habla que la geopolítica no es únicamente un producto de la geografía, y a la vez afirma que no se puede privilegiar únicamente a los factores geográficos en prejuicio del contexto político, ya que la geopolítica busca las intenciones colectivas y permite poner en evidencia estas relaciones de poder. Y aquí los recursos naturales y el cambio climático en los últimos años y posguerra fría han sido tajantes en generar esta evidencia y ver cómo esta evidencia, como el poder que tiene el buen uso o no uso de los recursos naturales, va mermando o fomentando relaciones de poder entre los estados. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de geopolítica y cambio climático es muy importante poder diferenciar aquellas variables que son mutables e inmutables dentro de esta temática. Vamos a encontrar dentro de las variables mutables, hablamos de población, de economía, de historia, de conflictos, de cultura y de considerar a nuestros vecinos, entre otros temas. Si bien estamos hablando de temas que son directamente relacionados con la geopolítica, quienes saben de medio ambiente y cambio climático se van a encontrar en todo este tipo de variables, porque son las mismas variables que estamos trabajando desde el ambiente científico-académico con respecto al medio ambiente. Cuando vamos a las variables inmutables, hablamos de geología, aspectos físico-geográficos, infraestructura estratégica, morfografía, hidrografía, y de manera tácita en algunas publicaciones se relaciona a la hidrografía con el tema climático. Sin embargo, hoy día se puede ver que hay temas mucho más amplios, como la desertificación, como la migración forzada por falta de uso de suelo, que van a encontrarse en esta permeabilidad de nuestras fronteras, y es aquí donde también hablamos de relaciones de poder y de recursos que se deben considerar y poner sobre la mesa para que podamos hablar de una geopolítica del cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos considerar o a qué temas estamos levantando cuando hablamos de geopolítica de cambio climático? Bueno, son temas como la elevación del nivel del mar. Quienes viven en la costa no pueden discutir que hay playas, por lo menos en Chile, en mi país, que se han acotado por lo menos 2 metros en los últimos 10 años. Hablamos también del retroceso del hielo ártico, deshielo de glaciares, una variabilidad que es verdaderamente extrema en lo que respecta a las precipitaciones, a la desertificación y, como les comenté anteriormente, a la pérdida de suelo productivo, entre otras temáticas. En este sentido, debemos entender que el cambio climático o las modificaciones climáticas logran modificar el paisaje físico y geopolítico del mundo, y es importante hablar en términos globales y mundiales, ya que nos vamos a referir de manera obligada a la toma de decisiones también a nivel global. El siguiente, por favor. Cuando hablamos de geopolítica, también hablamos de una relación dinámica entre la política estratégica en el actor del escenario internacional, ya sea estatal o no estatal, y un espacio vital. Y este espacio vital lo vamos a reconocer dentro del ambiente donde habita el ser humano. No es necesario hablar específicamente de seguridad humana para hablar de cómo el cambio climático ha ido impactando en nuestra realidad día a día. La siguiente, por favor. Este cuadro muestra cómo ha ido el avance de las emisiones de gases de efecto invernadero o dióxido de carbono específicamente a nivel global desde los años 1960, en donde quienes generaban mayor cantidad de gases de efecto invernadero eran principalmente Estados Unidos, Unión Europea y Rusia. Sin embargo, si avanzamos 40 años, podemos ver que en los 3 primeros lugares sigue Estados Unidos, está la Unión Europea, está Rusia, pero solamente Estados Unidos y Rusia son quienes generan un aumento en el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero.
Lo curioso es que cuando pasamos a evaluar el crecimiento anual desde el 2000 al año 2019, aparece en el escenario China, también aparece India, Estados Unidos y la Unión Europea muestra, al igual que Estados Unidos, una baja en su porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto se le puede atribuir a toma de decisiones estatales con respecto a esta temática. Sin embargo, Rusia desaparece del escenario y aparece China y India. Y esto no es al azar, sino que tiene que ver con la época de la industrialización. Y esto se muestra principalmente al día de hoy, principalmente las estadísticas del 2019, en donde China, Estados Unidos y la Unión Europea siguen apareciendo dentro de este escenario, y solamente la Unión Europea es quien muestra una baja importante con respecto, por ejemplo, a China y Estados Unidos. Y esto se puede atribuir a que dentro de la Unión Europea se está generando como un tema social la mitigación y la adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de cambio climático, también tenemos que hablar de una gubernamentalidad transnacional. ¿Por qué? Porque esto articula lo local con lo global y incide por sobre todo en los territorios geográficos en donde se evidencian los procesos de desterritorialización y territorialización que están reconfigurando las relaciones entre lo que conocemos como transnacional y lo local, específicamente con relación al cambio climático. Perdón. No es que solo un país, no es que solo un estado esté recibiendo las consecuencias de la no atención a la modificación del clima, sino que este es un tema global. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a concluir, este tema da para muchísimo, sé que estoy siendo bastante acotada, pero lo que quiero enfocarme en esta conversación es ir generando ciertos cambios de paradigma. El primer cambio de concepto que me interesa poner sobre la mesa es que hay que pasar, o mostrar la necesidad de pasar de una hiperglobalización. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos a nivel mundial, pero también vemos que hay una diferencia en las relaciones de poder entre quienes son los afectados por estas condiciones o nuevas condiciones climáticas y quienes pueden tomar acción para mitigar estas nuevas condiciones climáticas, siendo necesario dejar un poco de lado el concepto de globalización y hablar de una interdependencia, ya que el hablar de interdependencia nos obliga a establecer reglas a nivel global, en donde todas las naciones, todos los estados tengan que responder de la misma manera ante una falta o una emisión excesiva de gases de efecto invernadero y otro tipo de gases, y tengan que responder en base a estas mismas reglas y no ir liberando a las grandes potencias por tener una mayor cantidad de recursos versus dejándole la responsabilidad a estados menos fortalecidos a nivel tecnológico, a nivel presupuestario. La geopolítica del desarrollo sostenible mira también con optimismo la solución de las contradicciones que podemos encontrar entre lo económico y lo ecológico, proponiendo una reconversión de lo que entendemos nosotros como biodiversidad, teniendo nuevas formas de generar colectores de gases de efecto invernadero y pudiendo o no exculpar a los países industrializados de sus excedentes de cuota de emisiones de gases de efecto invernadero. La geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de estas contradicciones entre lo económico y lo ecológico y propone que esta reconversión se transforma en un excedente de cuotas de emisiones. Sin embargo, es muy importante poner en la mesa situaciones como lo ocurrido con el protocolo de Kioto, en donde se establece un premio o una retribución a aquellos estados que logren controlar sus emisiones de gas de efecto invernadero por medio de la compra de bonos de gases de efecto invernadero, no logrando el objetivo que este protocolo planteó sobre la mesa. Con esto doy por finalizada mi presentación. Sin embargo, quiero dejar en la mesa la necesidad de empezar a entender que el cambio climático no es un tema que hoy día solamente tiene que ver con la ciencia, sino que es un tema en donde nuestras Fuerzas Armadas tienen que desplegarse, tienen que poner recursos sobre la mesa, presupuestarios y de personal, viendo que en los últimos años, al menos en Chile, son las Fuerzas Armadas, y disculpen
lo trivial del comentario que voy a hacer, pero son nuestras Fuerzas Armadas los que se están embarrando las botas o quemando los trajes por las catástrofes naturales que se están evidenciando los últimos 20 años a nivel global. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. El tema que nos acabas de presentar, sin duda que es de gran relevancia, sobre todo como la geopolítica en esta materia tiene mucho que decir en el desarrollo del mundo más sostenible. Y por otro lado, lo que nos mencionaste al final, que la geopolítica mira con optimismo, en todo caso, la solución por una parte de lo económico y la ecología. Así que existen herramientas, lo que nos planteabas en el ámbito de tener reglas más claras. Eso es algo que mencionaste en tu ponencia. Y bueno, ahora damos el espacio para las preguntas que ya se han ido desarrollando a través del chat. Así que vamos a ir revisando. Y una de estas está relacionada con el primer expositor, para mi coronel Álvaro Nostroza, que dice: ¿cómo se relacionan los conceptos de identidad nacional y seguridad nacional? Esa es la consulta que nos hace uno de nuestros auditores. Mi coronel, por favor. La consulta es entonces: ¿cómo se relacionan los conceptos de identidad nacional y seguridad nacional en el contexto de la ponencia que nos hizo hace un momento? Muy bien. En primer lugar, agradezco la pregunta y para responder a este planteamiento. En primer lugar, para entender cómo se ha generado o cómo se ha desarrollado este concepto de identidad nacional, tenemos que ver cuál ha sido la influencia de la función defensa en esta construcción de este concepto. Tenemos que considerar que la seguridad, el concepto de seguridad necesariamente implica una relación con la defensa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, o la pregunta que se plantea, ¿cómo se relaciona este concepto de identidad nacional con seguridad nacional? En primer lugar, va relacionado desde lo histórico, desde cómo se ha generado nuestra identidad nacional. Por ahí hay un autor como Mario Góngora que señala que más bien a partir del siglo XIX hacia adelante ha quedado en gran parte de lado lo que era el concepto de regionalización o más bien de una mirada independiente de integración nacional. Y es a partir también de las Fuerzas Armadas, de lo que han generado en esta construcción histórica de esta identidad nacional, la que ha prevalecido permanentemente. Por lo tanto, hay dos relaciones, una que la seguridad nacional está relacionada directamente con el concepto de defensa nacional y en segundo lugar esta construcción histórica. Ahora también aquí hay un elemento importante de qué vamos a entender por seguridad nacional. Aquí muchas veces también se tiende a confundir una doctrina de seguridad nacional que estuvo en tiempo en boga principalmente en la Guerra Fría, pero aquí nosotros hablamos de una seguridad nacional como una condición. Es una condición finalmente para generar las condiciones de lograr desarrollarnos en forma armónica. Entonces se relaciona desde el punto de vista histórico, desde un punto de vista de la relación de ambos conceptos y se relaciona también en el sentido de qué vamos a entender tanto por seguridad nacional como por defensa nacional. Gracias. Pero, a ver, muchas gracias. respondido. La verdad que yo creo que engloba todo lo que nos manifiesta, que es esta condición, justamente la que nos ha ido generando un cambio y una evolución de cómo entender hoy la seguridad y la defensa. Por otro lado, nos ha llegado otra consulta, ahora para Belén. ¿Cómo considera usted que el cambio climático podría generar cambios en las relaciones de poder en Asia y Latinoamérica? Esa es la consulta que nos hace a través del chat, así que la reitero: ¿cómo considera usted que el cambio climático podría generar cambios en las relaciones de poder en Asia y Latinoamérica? Damos espacio para esta consulta. Muchas gracias. Bueno, aquí ya tenemos una relación de poder asimétrica. Estamos con una brecha internacional con respecto a
Asia y Latinoamérica, entendiendo que Asia lleva una cantidad de emisión de gases de efecto invernadero muy superior a lo que toda la región latinoamericana va a lograr emitir de aquí a varios años en adelante. La relación de poder asimétrica hace que nosotros podamos hoy día estar vendiendo cuota de gases de efecto invernadero a Asia. Sin embargo, esto no logra mitigar ni fomenta la adaptación, entendiendo que desde la zona de Asia hay una problemática porque son las grandes potencias las que hoy día tampoco se están adscribiendo a los tratados ni a lo planteado por la Agenda 2030. Las relaciones de poder se van a empezar a ser más asimétricas cuando tengamos políticas públicas y, como hablaba, cuando haya una interconectividad con los objetivos, en donde quienes hoy día están siendo receptores de los daños del aumento de la temperatura, de los daños de la falta de agua en ciertos territorios, puedan recibir compensación por parte de quienes son los productores internacionales de gases de efecto invernadero y que hoy día no se están haciendo cargo. La industrialización tiene consecuencias y esas consecuencias también son asimétricas dentro de las mismas poblaciones. Yo creo que las relaciones de poder tienen que ir siendo reguladas a nivel internacional. Va a ser un poco la tónica de las relaciones internacionales las que van a ir trabajando en acotar esta asimetría, y es función también de la región de Latinoamérica de poder ir poniendo sobre la mesa las necesidades de reparación o de conversación más transversal sobre esta asimetría en temas específicos de cambio climático. Yo sé que esto es un tema que nos puede dar para mucho rato, pero hoy día, y acotando la respuesta, hay una relación asimétrica que tiene que ser conversada a nivel de grandes potencias y que va a ser la función de Latinoamérica ir buscando un rol protagónico para poner esta asimetría sobre la mesa. La verdad que justamente lo que tú nos planteas de las asimetrías, y existen organismos hoy que a través del examen periódico universal trata de entregar esta recomendación de pares para ajustarse a este estándar que hoy existe promovido por la ONU. Bien, tenemos ahora una nueva consulta y esta es para Álvaro, para mi coronel. Álvaro Nostroza, que dice: ¿considera usted que la idea de Barry Busan, que incorpora en los asuntos de seguridad aspectos distintos a los tradicionales, diplomacia y militares, implica que la defensa se debe articular con otras políticas de Estado? Si es así, ¿cómo puede hacerse cargo el Estado de Chile de estos nuevos escenarios que usted señaló? Sí, esa es la consulta. Muy bien. Agradezco nuevamente la pregunta. Y aquí es importante mirar para poder responder este planteamiento respecto de qué busca el Estado finalmente. Y aquí vemos que frente a estos nuevos escenarios hay distintos esfuerzos, tanto económicos, sociales, culturales, que van haciéndose cargo de alguna forma de estos nuevos escenarios, pero muchas veces son esfuerzos aislados. Eso quiere decir que cuando no hay una integración, como lo planteaba así este autor Barry Busan, tal vez estos esfuerzos aislados no tienden a contribuir con otros ámbitos. Eso quiere decir que por ejemplo, el Estado se puede hacer parte de estos nuevos escenarios en el ámbito de la defensa, con lo que ha publicado en los últimos años, tanto el libro de la Defensa Nacional 2017, donde involucra elementos que van a ir en relación a integrar lo nacional desde una mirada del contexto también internacional, de ver cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las nuevas problemáticas, a qué nos enfrentamos actualmente. Vemos que desarrolla, por ejemplo, una política o hay un desarrollo antártico. Hay nuevas problemáticas que van surgiendo. Eso también el Estado de alguna forma lo integra o la manifiesta en la política de defensa nacional 2020. A partir de aquí también busca o expresa, por lo menos de alguna forma, que hay que
hacer una mirada integral de distintos ámbitos para desarrollar o ver lo que es el rol actual de la función defensa y de la seguridad nacional. Involucra elementos como el crimen organizado, amenazas transnacionales, elementos económicos, la posición o la situación de Asia-Pacífico. En general, vemos que el Estado integra elementos, lo tiene manifestado en la Política de Defensa Nacional 2017, también en la Política de Defensa Nacional 2020. Por lo tanto, creo que existe una integración. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos de mejor manera? Tal vez pueda ser un desafío que tenemos en forma permanente, pero creo que existe esa integración. Muchas gracias, mi coronel. Sin duda que los libros de defensa han aportado en esta materia, las políticas que se declaran justamente, y siempre va a haber desafíos, ¿no? Siempre se ve un aspecto a mejorar. Tengo una nueva pregunta para Belén. ¿Cuál es su posición respecto de la Agenda 2030 en el marco de las responsabilidades de los estados? Es una excelente pregunta y le agradezco sobremanera. Mi posición, y en esta respuesta soy lo más honesta posible, la Agenda 2030 debiese ser una política pública estatal, no solamente basarse en buenas intenciones por parte de los estados para tratar el tema, en mi caso, investigación del cambio climático. Está comprobado que las buenas intenciones, llámese buenas intenciones, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, quedan en eso, en buenas intenciones, y no han logrado los objetivos porque dependen de la voluntad de los estados para que esto se lleve a cabo. Hoy día no hemos logrado entender si vamos a bajar o no 1,5 grados o mantenernos en 1,5 grados de aumento de temperatura a nivel global, y es porque los países no se están viendo obligados, y lamentablemente estamos teniendo que llegar a la obligatoriedad de tomar acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Y digo adaptación porque el cambio climático es un fenómeno que es irreversible. Todo lo que ya ha avanzado, a no ser que pasen muchos años dentro de nuestra historia y desarrollo, no se va a retroceder. Por ende, tenemos que adaptarnos y continuar con la mitigación. Y esto está demostrado en base al aumento de la temperatura a nivel global, que desde la buena voluntad de las naciones no ha sido completamente efectivo. Si ustedes me preguntan a mí desde mi percepción, esto se tiene que transformar en políticas estatales por las cuales, al no ser cumplidas, deben responder ante el ámbito internacional, porque ya se entiende que el no tomar las acciones no tan solo afecta a un territorio en específico, sino que traspasa fronteras, poniendo en riesgo nuestra soberanía. Sin duda que lo que nos plantea va de una mano de una positivización entonces de estas normativas para exigir de cierta manera el cumplimiento, y ya no basta solamente con lo que es la buena intención, como bien nos dice, hay otra forma de poder obligar a los estados. Tengo una consulta que es para ambos, y esta dice prácticamente que respecto del rol de las Fuerzas Armadas en Chile, ¿consideran ustedes importante generar unidades militares especializadas en emergencia? Esa es la consulta que tenemos para ambos. Cualquiera quiere responder primero, la reitero. Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en Chile, ¿consideran ustedes importante generar unidades militares especializadas en emergencias? Dejo abierta la palabra. ¿Quisiera comenzar yo? Por favor. Muy bien. Miren, en el caso de Chile, cuando hablamos de, por ejemplo, catástrofes naturales como los incendios forestales, que han pasado de manera reiterada durante varios años en Chile, existe una realidad que es preocupante. La realidad es que, como lo dije al finalizar mi presentación, quienes se están haciendo cargo, aparte de bomberos, son el Ejército de Chile. Sin embargo, ellos no tienen una formación específica para accionarse en casos de incendios forestales. Ellos tienen una formación que es voluntaria, que viene por parte de la CONAF, que, como les digo, es voluntaria. Tampoco tienen un presupuesto o una partida presupuestaria en específico que les permita generar un despliegue adecuado que ponga en seguridad a nuestras Fuerzas Armadas. Lo están haciendo desde la voluntariedad, entendiendo que son quienes están más formados para llevar a cabo esta misión, pero por su formación militar. Entendiendo que esta formación militar es sumamente amplia, pero que el ir a socorrer,
a alguna parte de alguna región de nuestro territorio, es parte de sus funciones secundarias y no de sus funciones primarias. Entonces, desde esta mirada, mi investigación de doctorado habla de la securitización del cambio climático, y una de las consecuencias de la securitización de los fenómenos que se pueden securitizar del cambio climático es abrir una partida presupuestaria para la capacitación, para la formación, para la entrega de insumos, de hasta una vestimenta adecuada para que ellos puedan combatir de manera más segura y sin poner en riesgo a nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas, quienes son hoy día quienes están activándose en casos de aluviones, en casos de incendios forestales, en casos de en casos de desprendimientos de nieve. Son nuestras Fuerzas Armadas quienes acuden al socorro de nuestra población. Por ende, ellos debiesen estar formados, desde mi apreciación, y lo digo con todo el respeto que me merece, de manera como parte de su malla integral de formación, porque hoy día son quienes están solucionando el problema en el territorio. Como digo yo, son ellos quienes están embarrando las botas. Debiesen tener todos los recursos necesarios, toda la capacidad de innovación y toda la formación necesaria para resguardar la seguridad también de nuestras Fuerzas Armadas, que también son personas y también tienen derechos humanos. Muchas gracias, Belén. Sin duda, lo que nos dice es una realidad, pero también complementar que Carabineros de Chile hace un despliegue y un esfuerzo grande en esta materia, en lo que significan los desastres o alguna situación por la naturaleza. Mi coronel, ¿complementar alguna parte de esta materia? Muchas gracias. Ya Belén ha contestado creo que gran parte de esta pregunta, pero también me quisiera complementar algunos aspectos. Nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, bueno, cuáles son las capacidades que tenemos actualmente como Fuerza Armada, y a partir de esas capacidades, cómo las queremos utilizar. Y ahí debe haber una definición respecto de qué queremos finalmente. Si queremos tener unidades especializadas en desastres naturales, podríamos decir que actualmente tenemos algunas. Tenemos las BRIFES, por ejemplo, que son brigadas de apoyo para incendios forestales. Las magnitudes van a variar dependiendo de la zona o del lugar donde se vayan a emplear, pero entiendo que la pregunta va más bien a generar unidades de mayor magnitud, porque también tenemos unidades de menor magnitud, pero que también sirve para desastre o sirve para apoyar en tareas de rescate, como son las patrullas de rescate andino. Por lo tanto, aquí hay un rol y una palabra clave que tampoco deja de tener cierta controversia o cierta mirada, que es el rol de la polivalencia. ¿Qué entendemos por polivalencia? Que somos capaces de actuar en distintos escenarios, con las mismas capacidades, en distintos momentos y con distintas amenazas, o a partir de nuestras capacidades nos empleamos de acuerdo a la tarea que tengamos que desarrollar. Por lo tanto, creo que esa es una palabra fundamental. Puede tener algunas interpretaciones, pero cómo observamos nosotros esa polivalencia y cómo queremos emplear nuestras capacidades, creo que puede ser parte de la respuesta a la pregunta que se planteó. Perfecto. Hemos tenido una muy buena acogida con las preguntas, y en este sentido llegó otra, para mi coronel. La hiperturbulencia y volatilidad propia de nuestros tiempos parecen requerir modos de pensamiento y entendimiento más integrales. Para lograr la anticipación y comprensión de los patrones subyacentes a los eventos, ante este escenario, ¿qué tipos de puentes puede desarrollar el sector defensa con instituciones provenientes de otras disciplinas para desarrollar e integrar estos conocimientos? Muy bien, agradezco nuevamente la pregunta. Bueno, y efectivamente vemos que hay tiempos de turbulencia, tiempos de crisis, tiempos donde me parece también haberlo mencionado en la presentación, donde hay exigencias que se le va haciendo a la institucionalidad respecto no solamente de una crítica en el ámbito político, sino que exigiéndole nuevas capacidades o nuevas soluciones integrales respecto de los problemas de la sociedad. Y ahí la función defensa
debe efectivamente ser parte o ser un puente para poder contribuir a solucionar esas problemáticas. Tenemos distintas amenazas. Tenemos amenazas producto de nuestro entorno global, regional, nacional, y hay problemáticas que van a requerir que nuestras capacidades en defensa sean un puente. Entonces, para poner algunos ejemplos, ¿cómo puede contribuir esta función defensa a generar esos puentes ante estos tiempos turbulentos? Creo que una forma puede ser seguir participando o seguir estando activamente en los desastres naturales. Participar activamente, como lo vimos ahora recientemente en el periodo estival, en los incendios forestales en el sur de nuestro país, donde hubo una participación relevante. Creo que también tiene que ver con cómo vamos a interpretar ese rol de polivalencia, que lo dije anteriormente, para que estas capacidades de defensa estén disponibles para la solución de problemas que tenemos en la actualidad. ¿Cómo nos integramos regionalmente? Puede ser a través de la defensa. Buscamos una integración, como también lo exponía anteriormente, muchas veces desde arriba hacia abajo, pero a lo mejor los problemas que tenemos en la actualidad requieren soluciones, tal vez donde la integración parta por otro ámbito, tal vez seguir desarrollando capacidades o tareas conjuntas con nuestros vecinos. También seguir participando en las actividades donde contribuye la defensa, con el CMT, con la construcción de caminos en el sur, con el servicio militar, que de alguna parte también va integrando a los jóvenes de nuestra sociedad y también les va entregando algunas herramientas para desarrollarse y desenvolverse posteriormente. También la integración con otras instituciones, los convenios que tenemos actualmente, tanto con instituciones de educación o con el CEMSE, con instituciones donde también se van integrando nuestros jóvenes para el desarrollo del país. Creo que, sin duda, por una parte la función de defensa debe ser un puente, debe ser una herramienta más para enfrentar estas problemáticas, y la forma de cómo se contribuye sigue siendo un desafío, pero por lo menos hay algunas instancias, como las que acabo de nombrar, donde se busca generar esos lazos y contribuir a esta solución de problemas en la sociedad actual. Bien, muchas gracias, mi coronel. Tengo una última pregunta para Belén. ¿Qué es lo que hace el cambio climático hoy diferente al cambio de antaño o constante registrado a lo largo de nuestra historia? Que lo haga un objeto de defensa y seguridad o la geopolítica, entendiendo el impacto humano, tiene otro calibre hoy y habría llegado a un nivel geológico. Bueno, uno de los primeros hitos que hace una diferencia entre la modificación climática de antaño a la de hoy día es un concepto muy importante que es la era del antropoceno. Hoy día se le atribuye al hombre la responsabilidad, debido a la etapa de la industrialización, de que los gases de efecto invernadero hoy día estén afectando al medio ambiente de manera tal que esté bajando este desmedro, por decirlo de alguna manera, a nuestros territorios. Hoy día, otra diferencia importante, se están viendo las consecuencias. Antes pasaba de manera muy sutil, sin embargo, el nómade era nómade por opción, porque era una persona que iba buscando su alimento, iba buscando su sobrevivencia, utilizando el ser nómade como forma de vida. Hoy día el desplazamiento está siendo forzado, hoy día el uso del suelo está siendo limitado, las temperaturas están afectando directamente a la calidad de vida del hombre y la industrialización no ha podido ser detenida en sus consecuencias, que esto no tiene que ver con que dejar de tener una era de industrialización, sabemos todos los beneficios que nos ha entregado a nivel económico y tecnológico. Sin embargo, hoy día ha hecho
que las grandes potencias estén haciendo oídos sordos. Esa es la diferencia. Hoy día, como les comenté y lo he sacado bastante a palestra, tenemos distintos acuerdos generados por la Convención Marco de Naciones Unidas que se establecen como acuerdos internacionales en donde al tener la voluntad o no de adscribirse a estos acuerdos, estamos teniendo distintos resultados. O sea, del protocolo de Kioto se bajó y se transformó en el Acuerdo de París porque grandes potencias no se adscribieron porque definitivamente a nivel económico no les conviene. Tendrían que elevar su mano de obra, por ende elevar sus precios, y eso tendría un impacto en la economía de esta gran potencia, por ejemplo China, lo mismo India. Entonces la diferencia fundamental es, tenemos una era en donde se detecta la problemática, esta problemática se le entregan soluciones, dígase Acuerdo de París, Protocolo de Kioto, pero la institucionalidad estatal no está haciendo atención de estas nuevas medidas que proponen mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí ya es donde encuentro la mayor diferencia. Antes era un hecho en donde sí, lo entendíamos, lo vivimos, va avanzando, pero desde el momento que esto puso en riesgo la seguridad del humano, del ser humano y de los territorios, y se toman acuerdos, se toman medidas, y quienes emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero no las toman en atención, no las hacen una política pública o simplemente las ignoran, es aquí la diferencia fundamental. La era del antropoceno le atribuye la responsabilidad al hombre y es este mismo hombre o mujer el que está ignorando la necesidad de tomar acciones, ¿ya? De ocupar nuevas tecnologías. Esas son decisiones que tienen netamente que ver con la decisión del ser humano, no del ciclo del sol ni de los cambios que tienen que ver con temperaturas por el ciclo del sol, como lo digo. Para mí ahí está la principal diferencia, en la voluntad humana de mitigar o adaptar las consecuencias de los cambios medioambientales. Bueno, mi coronel, Belén, sin duda que estos temas dan para mucho más, y también reconocer que son temas que son de gran interés nacional, por lo que el trabajo que estas nuevas voces en seguridad y defensa han sacado a colación son aspectos que tendrán un impacto en la reflexión y en la toma de decisiones, sobre todo en la agenda política. Quiero aprovechar de esta instancia para hacer una invitación para este próximo miércoles 17 de mayo, en esta misma hora, donde se presentarán temas sobre talasopolítica, herramienta para la conducción marítima de los estados latinoamericanos y uso de la fuerza en el estándar internacional, situación actual chilena. Así que, nuevamente reitero el agradecimiento a nuestros expositores y a toda la audiencia que nos acompañó este día. Por su atención y participación, muchas gracias. Finaliza este webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, orientada a reflexionar y difundir temáticas que forman parte de los procesos de investigación de los alumnos del programa de doctorado de nuestra academia. Antes de despedirnos, les queremos pedir que completen una breve encuesta, la cual nos permitirá mejorar la calidad de nuestras futuras actividades. Los invitamos y reiteramos al próximo webinar que desarrollarán nuestros alumnos del doctorado en Seguridad y Defensa, que se realizará el próximo miércoles 17 de mayo, y esperamos contar con su asistencia. Hasta pronto.